Estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que es el pecado, esa conducta que ofende a Dios. Y decíamos que una de las palabras que encontramos en la Biblia que definen el término pecado es amartía. Esa es una palabra griega, ¿no es cierto? Ya que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, es importante saber el significado de las palabras. Han pasado 2000 años y los términos han cambiado, entonces por eso es importante ver. Y decíamos que amartía en ese tiempo significaba errar el blanco, ¿no es cierto? Errar el blanco, un arquero que tiraba una flecha y no daba en el blanco, ya se equivocaba. ¿Qué otra cosa más significaba amartía? Salirse del camino, ¿no es cierto? La vida, en la Biblia lo grafica como que usted va a través de un camino, el camino de la vida, el camino del bien, ¿no es cierto? El camino de verdad, el camino de santidad. Entonces, amartía, que es pecado, es salirse del camino, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más era amartía? Ya, ser hallado falto, ¿no es cierto? Ser pesado y hallado falto. O sea, habla acerca de que nuestra conducta, nuestra forma de vida un día va a ser examinada ante el tribunal de Dios. Y es ahí donde tenemos que estar bien. Ahora, errar el blanco, salirse del camino, vivir equivocadamente y ser hallado falto, ¿qué es el punto de referencia que nosotros debemos considerar para poder concluir o evaluar que estamos fuera del camino, que hemos errado el blanco? Si nuestro punto de referencia es nuestro propio corazón, como a veces decimos, no, es que yo lo siento, ¿no es cierto que decimos eso? Es que yo lo siento aquí en mi corazón, ¿ya? Especialmente en cuestiones del amor, ¿ya? Ya en la adolescencia y no tanto y más que en la adolescencia, a veces todos los demás están advirtiendo el peligro de esa relación. No, es que yo lo siento aquí, ¿ya? Y nos aferramos a eso. Lo cierto es que tener como punto de referencia absoluto nuestro corazón, vivir por corazonadas es muy peligroso. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón en Jeremías 17? Que el corazón es 100% confiable, así que hagámosle siempre caso. Es engañoso, eso dice, ¿no es cierto? El corazón del ser humano es engañoso. ¿Ya? Y lo hemos experimentado, lo hemos visto allí en nuestra vida. Podríamos entonces tomar como punto de referencia lo que el mundo establece como verdad. No, tampoco podríamos tomar aquello, ya porque el mundo y sus filosofías van cambiando, no vamos a decir evolucionando, porque a veces también sufren tremendos retrocesos morales y éticos las filosofías que el hombre va aplicando, entonces tampoco es confiable. ¿Dónde nosotros vamos a poner nuestra mirada? ¿Ya? ¿Qué le parece si oramos? Póngase en pie para que oremos al Señor. Amado Dios, queremos agradecerte, Señor, este tiempo. Padre, queremos escudriñar tu palabra, porque tu palabra, Señor, es como una firme ancla en medio de la tormenta que penetra hasta el alma. Gracias, gracias porque, como dijo nuestro amado Salvador, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Es, Señor, la guía más segura que nosotros podemos tener. Es lámpara a nuestro camino. Es la linterna, Señor, para poder ver en una noche oscura. Torre fuerte es tu palabra, Señor. El cimiento firme, la roca eterna es tu palabra. Dios, gracias porque
Miles de años han pasado y lo único que hace tu palabra, Señor, es confirmar lo errado del corazón humano. Es confirmar, Señor, de que cuando alguien vive a la luz de tu palabra, edificará sobre la roca. Y en medio de la tormenta permanecerá. Y en medio de la confusión permanecerá. Porque eres tú el que lo sostienes. Por favor, guíanos en lo que hoy vamos a ver. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Tome asiento y leamos Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 6. Ahí está quien conoce y obedece, quien conoce, obedece y ama a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ya está hablando del conocimiento de Dios. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muchos de nosotros hemos estado presentes en un servicio católico donde se están despidiendo los restos de una persona que ha fallecido. Cuando ponemos atención allí al sermón del sacerdote, comenzamos a sentir cierto grado de escozor por lo que dice acerca del difunto. Un buen hombre, temeroso de Dios, honesto, etcétera, un buen padre. Y nosotros decimos, pero si yo lo conocí, ya, yo lo vi como era esa persona. Y lo más difícil de digerir es que lo envía directamente al cielo con la frase, recemos para que su alma sea recibida en el cielo. La verdad es que quienes conocieron al difunto y están presentes ahí, dicen, pero si este hombre no era de los trigos muy limpio. ¿Ya? Entonces, las palabras que se están diciendo allí no armonizan en cómo vivió aquel hombre. Y pareciera que en la iglesia de Éfeso, donde se está dirigiendo el apóstol Juan con esta carta, habían personas allí, vivas, no estaban fallecidas, no había una ceremonia fúnebre ahí. Eran personas que participaban en la iglesia y que tenían influencia en la iglesia, que esta gente presumía conocer a Dios, pero los frutos que estaban a la vista daban un mensaje muy diferente. Eran personas que asistiendo, participando en la iglesia, no se diferenciaban en nada con las personas que no eran parte de la iglesia. ¿Ya? El tema que Juan comparte en estos 4 versículos que hemos leído, es de la obediencia como una genuina evidencia de la conversión. Eso es lo que el mensaje, la esencia del mensaje que Juan está compartiendo. Y la obediencia a Dios es tema central en las Escrituras de principio a fin. El Señor Jesucristo no solo invitó a la gente a creer en Él, sino que invitó a la gente, llamó a la gente a seguirle a Él. ¿Y qué es lo que era seguir a Jesús? Ver cómo Jesús se conducía, eso es lo que hacía un discípulo, seguía literalmente en ese tiempo, el maestro iba caminando y los discípulos iban detrás de él, escuchando sus enseñanzas, viendo cómo se comportaba, cómo se relacionaba con los demás.
y los discípulos que habían decidido seguir a ese maestro tenían que ir poniendo en práctica lo que veían allí, literalmente, directamente de su maestro. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, sígueme, y en varias ocasiones encontramos, dice, y dejando todo, le seguían. Dejando las redes de la barca, dejando la mesa de los impuestos, seguían entonces a Jesús. Entonces, la obediencia es tema central en las Escrituras. Lamentablemente, hablar hoy de obediencia y sumisión a Dios es un tema resistido, donde muchos pretenden ser cristianos sin interesarse en conocer las demandas de Dios. Gente que solo busca el beneficio del reino, pero no la demanda. Buscan las promesas sin interesarse en los mandamientos. Buscan que se le profeticen bendiciones, pero se niegan a tomar la cruz. Y esa es una demanda del Señor para todo el que quiera ser discípulo. Que tiene que hacer todo el que quiera ser discípulo debe ir a la joyería, comprarse una cruz y ponérsela en el cuello, ¿no es cierto? Qué fácil es eso, ¿no es cierto? No, tomar la cruz significa una negación de mí mismo, una negación de los deseos que contradicen la voluntad de Dios y vivir a la luz de los mandamientos del Señor. Vamos a ver 4 aspectos de lo que Juan nos comparte en estos versículos, ¿ya? Primero, la obediencia es una prueba irrefutable de que yo soy salvo, ¿ya? Mire lo que dice ahí, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Gracias a la Paulina por todo ese trabajo que hace de ponernos los versículos ahí, ¿ya? Entonces ahí usted puede seguir el texto bíblico. Algo importante que debemos entender es que no es la obediencia la que salva al creyente, ¿ya? No es la obediencia la que salva al creyente, ¿ya? No es, usted no obtuvo la salvación porque obedeció a Dios, ¿ya? Porque vivió una vida de obediencia. No es así como se plantea en la Escritura. Juan no está aquí respondiendo la pregunta, ¿cómo se llega a ser cristiano? Hay gente que se siente indigna de acercarse a Dios porque no vive una vida de obediencia. Gente que cree que Dios no le va a perdonar porque vive lejos de Él. Ya, no, aquí no está Juan discutiendo el tema de la salvación del creyente. ¿Ya? No me mire feo, va a ir entendiendo un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, no está diciendo acá que hemos obtenido la salvación por el hecho de ser obediente. Nadie jamás ha obtenido la salvación por obedecer los mandamientos de Dios. Nadie. Porque sería necesario que usted obedeciera todos los mandamientos sin equivocarse en ninguno de ellos. Porque si usted ha obedecido el 99% y de repente se tropieza y equivoca y peca ante Dios, usted vuelve al principio de la carrera. Pierde todo lo ganado, porque ese 1% le contamina todo el 99% y vuelve allá, ¿entiende? Entonces nadie obtiene la salvación por la obediencia. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la gracia de Dios, como un regalo que no merecemos, lo vimos la semana pasada, que se nos otorga por medio de la fe en Jesucristo. Él cumplió la ley por usted. Él fue obediente al Padre para que así cargara en la cruz mi desobediencia,
para que su obediencia sea aplicada a mi vida. Por eso dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo acá, en este versículo que teníamos recién ahí? Ya, ¿lo puedes poner por favor de nuevo? Ya, ¿qué nos está diciendo Juan ahí? ¿Ya? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Lo que Juan nos está planteando aquí, que la salvación, el que yo soy salvo, está evidenciada o evidenciado eso, porque ahora yo vivo en obediencia a la palabra. ¿Entiende la diferencia? Ya, voy a explicarlo de nuevo. La salvación es un regalo de la gracia. ¿Ya? Cuando una persona se convierte al Señor, Dios despierta su espíritu, su corazón. Entonces esa persona de ahí en adelante va a querer, desde un deseo interior del espíritu, va a querer obedecer la palabra de Dios. Va a querer poner en práctica los mandamientos del Señor. Por lo tanto, quien es salvo confirma este hecho porque vive una vida de obediencia. ¿Ya? No soy salvo para ganarme no soy obediente para ganarme la salvación. Soy obediente a los mandamientos, los pongo en práctica porque he sido salvado por Dios. ¿Ya? Eso es lo que Juan está planteando aquí. ¿Ya? Entonces esto es un deseo que nace del interior del corazón de la persona. La verdad es que la relación que hay entre obediencia y salvación es lo que fortalece nuestra convicción de que hemos sido salvos por la gracia de Dios. ¿Ya? Miren lo que sucedía en la antigüedad. En Oseas 4, Antiguo Testamento, versículos 1 y 2, dice así: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ya no había conocimiento de Dios. Conocían de muchas cosas, estaban informados de muchas otras cosas, pero no se habían dedicado a conocer a Dios. Entonces la consecuencia de eso es el versículo 2. Dice, haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Estaba leyendo las noticias hoy en día y uno queda asombrado, tantos asesinatos que están ocurriendo en nuestro país hoy, tan violentos que están ocurriendo hoy, ¿ya? Y eso es evidencia de una sociedad que se aparta de Dios, que se aleja de Dios, ¿ya? Entonces aquí dice que al no haber conocimiento de Dios en la tierra, eso trae una consecuencia social, porque somos nosotros los que conformamos la sociedad y nuestra conducta que no está bajo la cobertura de Dios, bajo la guía de Dios, nuestra conducta va a ser así. Ya se rompen los votos, hay amargura, hay falta de perdón, hay envidia, hay celos, ¿no es cierto?, en la gente, hay angustia, hay depresión en la gente. Va a traer todas esas consecuencias. ¿Ya? Ahora, el resultado de no tener esa comunión con Dios lo encontramos en el versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Ya? Porque no me conoce. Conocer a Dios está directamente relacionado a obedecer los mandamientos. Quien obedece los mandamientos es porque ha dedicado su vida a conocer los mandamientos de Dios. Quien no conoce a Dios va a tomar decisiones
en ignorancia a la palabra, creyendo que está tomándolo bien. Por eso hay gente, cristianos que viven por los dictados de su corazón. Hay cristianos, ¿ya?, que es la sociedad, la filosofía del mundo la que los lleva a tomar decisiones en su vida. No quiero hablar de política, pero en las últimas elecciones presidenciales daba pena escuchar a tantos cristianos que votaban por la opción de izquierda, y uno dice, ¿qué concordancia hay entre los principios del reino y los pensamientos extremos de la izquierda? Una izquierda atea que niega a Dios, agnóstica, y como cristianos muchos defendiendo esa postura. ¿Ya? No, es que hay muchos derechos sociales, sí. Esaú vendió la bendición espiritual por un plato de lenteja. Claro, entonces no es que nosotros vamos a transar algo por causa de un beneficio temporal. Entonces cuando uno ve la vida sin el conocimiento de Dios, va a ocurrir esto. Mi pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo adviertes los peligros reales del camino si no conoces a Dios, si no conoces su palabra? Entonces, vamos a tener que entender que no se trata tampoco de obedecer aquello que a mí me agrada, de aquello que a mí me acomoda, porque obediencia parcial es otro nombre para desobediencia. ¿Sí? Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, les he enseñado todo el consejo de Dios. Nada le dice que fuera útil para ustedes, he dejado de enseñarles. Les he enseñado todo. Entonces la obediencia tiene que ser completa a Dios. Sea que en el momento vea que es de mi agrado o no, la obediencia tiene que ser completa. Un cristiano norteamericano que está en vida todavía, Henry Shaffer se llama, que ha sido nominado varias ocasiones para el premio Nobel, que es un famoso químico que enseña en la Universidad de Georgia, ahí en Atlanta, cuenta la historia de cómo él llegó a rechazar el cristianismo. ¿Ya? Cómo él iba a la iglesia desde pequeño, pero llegó un momento donde tenía algunas preguntas éticas y morales, y conversando con su papá, que era un fiel asistente a la iglesia los domingos allí, le hace las preguntas y le dice, mira, tengo este conflicto, este problema, porque la Biblia dice tal cosa. ¿Ya? Había un conflicto moral y ético ahí. Y él le dice, su padre ahí en la cocina conversando, le dice, sí, yo sé que dice lo que dice la Biblia, pero eso está mal, le dice. ¿Ya? Y dice Henry Shaffer en su testimonio de que ese día él decidió renunciar al cristianismo, porque si su propio padre, que era un asistente fiel a la iglesia los domingos, negaba el valor de la Biblia, la veracidad de la Biblia, ¿qué tengo que hacer yo?, dijo él. Pues. Así que se fue de la iglesia y no volvió más allí. Pero años más tarde, Dios en su misericordia vuelve a tocar el corazón de este hombre y él se convierte ahora. No solo era un asistente a la iglesia, él se convierte al Señor. Y él relata y dice, cuando yo nací de nuevo, allí, dijo, me di cuenta que el cristianismo no era una tontería como lo presentaba mi padre, que era muy religioso, sino que la forma como mi padre practicaba la fe, eso sí era una tontería, son palabras de él, ¿ya? Y ese hombre rindió su vida a Jesús. Hasta el día de hoy es un conferencista que Dios lo usa mucho en diferentes lugares. La verdad es que
no es solamente decir yo creo, no es solamente tener claro los conceptos, sino que es cuánto yo vivo de lo que creo. Y usted sabe que los demonios también creen, también tienen fe los demonios, ¿ya? Dice la palabra en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Pero no es solo creer, es que esa fe que yo digo poseer se traduzca en una vida de obediencia a los principios de Dios. Porque cuando no hay esta armonía, entonces uno puede decir, esta persona no ha conocido a Jesús. Esta persona asiste a la iglesia. Esta persona viene. Puede estar toda una vida, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero cuando la persona pone en práctica los mandamientos de Dios y está, como decíamos la semana pasada, en una resistencia y una lucha contra el pecado, entonces uno puede decir, sí, ahí hay un verdadero cristiano. Vamos a ver esto más adelante también, ¿ya? 2. La obediencia transforma nuestras vidas. 1 Juan 2:4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Aquí el punto es que si afirmas conocer a Dios, pero tu vida no cambia en el proceso, estás viviendo una mentira. Eso es lo que Juan nos está planteando allí. A veces decimos erradamente, para tratar de calmar a la persona, oye, no, pero es que la verdad está en tu mente, la verdad tiene que bajar al corazón. Y cuando baje al corazón, entonces tú vas a entender. La verdad es que no podemos aconsejar así a la gente de ninguna manera, ¿ya? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta lo más íntimo del corazón humano. La palabra de Dios en una persona que ha nacido de nuevo, que de verdad se ha convertido a Dios, no va a quedar en la mente como un mero conocimiento que no tiene práctica. No, cuando la persona ha conocido al Señor realmente, la palabra llega a su mente, penetra a su corazón, a su interior, y desde allí, desde el interior, comienza una obra transformadora. Nadie puede ser el mismo después de conocer a Jesús. Nadie puede quedar intacto después de conocer a Jesús. Esa persona comienza realmente en un proceso de cambio, ¿ya? La verdad es que cuando una persona no vive en obediencia es porque no tiene la verdad de Dios en su vida. No la tiene. Mira, ponga de nuevo ese versículo que leíamos recién, por favor, de 1 Juan 2:4. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios. O sea, esa es una afirmación que puede salir de la boca de cualquier persona, ¿no es cierto? Pero no obedece los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que es? Un mentiroso y no vive en la verdad. Aquí está claro, ¿no es cierto?, que la obediencia tiene que estar relacionada con la conducta de la persona, porque la verdad tiene un poder transformador en la gente. Solo quien ha nacido de nuevo puede entender la necesidad personal de ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Dice en Efesios capítulo 2, nos habla de que la salvación siempre conduce a la obediencia. Luego tenemos Romanos 8, dice que la justificación es acompañada con una vida de santificación. Santiago 2 dice que la fe debe ser acompañada con las obras. Y aquí, en lo que leíamos en 1 Juan, está diciendo lo mismo. Entonces,
lo segundo que vemos es que la obediencia se manifiesta en una vida transformada, una vida cambiada por Dios. Ya, el cambio no es automático, el cambio es un proceso, el cambio es un desarrollo, un avance en la vida. Eso es lo que la Biblia habla de la santificación en la vida del creyente, donde hoy estoy en un punto que no estaba ayer porque he crecido, pero mañana no voy a estar aquí, voy a avanzar un poco más. Ya, esto es dinámico, donde Dios va tratando con cada aspecto de nuestra vida para ir transformándonos a la imagen de su Hijo. 3. La obediencia nace del amor. 1 Juan 2:5 dice, pero los que obedecen a la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Ya? Los que obedecen, esto lo escribí después, por eso no lo tiene ahí mi hermana, esto es de 1 Juan 2:5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Quién vive en la constancia de obedecer los mandamientos de Dios? Cultivan una relación de intimidad con Dios. ¿Quiere conocer a Dios en la intimidad? Para conocer a Dios en la intimidad, debemos nosotros vivir en una constancia en la obediencia a los mandamientos. Mire lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese es uno de los versículos que uno debe conocer de memoria, guardarlos en el corazón, ¿ya? La comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Qué es lo que es una persona que teme a Dios? Es una persona que voluntariamente decide inclinar su corazón a la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es temer a Dios, ¿ya? Entonces dice que quien teme a Dios, Dios se revelará a su vida. Dios le hará conocer su pacto, ¿ya? Entonces va a venir la revelación, el entendimiento de la persona de Dios, de las cualidades, y esto jamás deja indiferente a quien llega a conocer a Dios en la intimidad. ¿Sabe usted? Dios no solo hace cosas buenas, Él es bueno en esencia. Dios es bueno, ¿ya? Nosotros hacemos cosas buenas, siendo que no somos buenos en esencia, ¿ya? Hacemos cosas buenas, como también a veces hacemos cosas malas, ¿ya? Porque es un conflicto en nuestro interior, pero Dios no tiene ese conflicto. Dios es bueno en esencia. Y aun cuando pareciera que Dios está ausente, que Dios no está preocupado por mí y que a veces sentimos aquello, ¿no es cierto?, en nuestro interior, producto de las circunstancias adversas, pero para luego en el tiempo darnos cuenta de la bondad de Dios. Dios es bueno en esencia, ¿ya? Ahora, conocer el carácter de Dios nos lleva a entender el compromiso de amor que Él tiene con sus hijos. Mire lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno nos habla de un amor que es constante, un amor que no cambia, un amor que no se agota, un amor que es duradero. Amor eterno. Nosotros no vamos a vivir una eternidad, tenemos un comienzo, ¿ya? Pero Dios siempre ha tenido ese amor puro, sincero, hacia cada uno
de nosotros. Otra cosa que es importante entender, que Dios tiene un compromiso de protección con sus hijos. Sí, Él nos protege y Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Por eso es importante leer los libros de la Biblia hasta el final. ¿Ya? Ese es el último versículo de Mateo. La última frase que dice: he aquí yo estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es su compromiso. ¿Tiene la obligación Dios de hacer este tipo de compromisos? De ninguna manera. Pero eso nace en su amor genuino y sincero para con cada uno de nosotros. El hecho de que Dios esté conmigo, Pablo decía: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En los profetas de la antigüedad decía que Dios está conmigo como poderoso gigante. Él va adelante, Él es el que pelea las batallas por mí, Él es el que nos da la victoria. Entonces, cuán importante es para nosotros conocer a Dios en la intimidad, conocer al Dios de la Biblia, porque allí vamos descubriendo su carácter y cómo eso beneficia a nuestra vida. Descubra también que Él es su proveedor y su sustentador. Dice la palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Es proveedor, Él es sustentador de nuestra vida. Él es nuestro sanador de los quebrantos del corazón. Es el que nos libra de toda esclavitud. Es quien nos libra de todo mal. Él es quien nos consuela en medio de la angustia. Él es quien nos acompaña en medio de las tormentas de la vida. Él es quien nos da sustento para que podamos seguir adelante. Él es quien nos hace parte de la familia de Dios para que podamos también tener gente a nuestro alrededor que nos ama. Oiga, Dios ha hecho todo bien a nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Eso que yo le he relatado tiene que ser parte de su experiencia personal. Tiene que usted descubrirlo y experimentarlo por sí mismo, usted. Porque cuando ocurre eso, ese carácter maravilloso de Dios termina cautivando, atrapando el corazón, y lo que va a producir en usted es una admiración hacia la persona de Dios y va a producir un amor hacia Él. Entonces usted no va a obedecer porque está bajo una obligación de obedecer, sino que va a obedecer por amor a Dios. Mire lo que dijo Jesús: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿quién le teme a Dios? ¿Quién le obedece a Dios? ¿Quién dedica su vida a conocer a Dios en la intimidad? Dios se va a revelar a su vida. Esa revelación de Dios va a producir tal impacto en el corazón de la persona que la persona va a comenzar a amar a Dios por sobre todas las cosas en su vida. Y porque le ama, va a querer obedecer los mandamientos. Leía esta historia de un joven soltero que trabajaba arduamente y tuvo que contratar a una joven para que le mantuviera su casa limpia y aseada. Entonces él le pasó una llave, él se iba a trabajar, dejaba una lista de las cosas que él quería que ella hiciera, y cuando él volvía todo estaba impecable. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Después de tanto conversar ellos, se enamoraron y terminaron casándose, ¿ya? Y después que él vuelve de la luna de miel, su esposa queda en la casa, él va a trabajar. Y sus amigos le dicen: oye, ¿le dejaste la lista? ¿Ya? Como él les contaba, no, si lo hago así, dejo una lista, ella ya hace todo, listo. ¿Le dejaste la lista?
No, ¿por qué la iba a dejar? Cuando llegue tú a la casa va a estar todo desordenado, le dijeron, y ella va a estar sentada cómodamente viendo televisión. No, le dijo él, no va a ser así. De seguro, ella va a ser mucho más de lo que la lista indicaba, porque ahora tenemos una relación de amor. ¿Ya? Y eso es lo que pasa cuando llegamos a amar a Dios. No obedecemos por temor a que podamos irnos al infierno. No obedecemos porque si no vamos a perder los beneficios ganados. Obedecemos porque le amamos a Él. Ame a Dios. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Y cuarto, la obediencia caracteriza el caminar del cristiano. Primera de Juan 2:6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Se cuenta la historia de una persona que iba conduciendo su auto por la avenida. Iba muy apurada porque quería llegar a su destino. Y justo ve un semáforo allá que está pronto a cambiar amarillo y verde. ¿Ya? Y la persona que iba delante de ella frena porque da la luz amarilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para muchos de nosotros amarillo es apúrate, atraviesa rápido, ¿ya? Pero lo que corresponde, lo que es la norma, es que el amarillo es para que la persona se detenga. Entonces la persona que iba atrás se enojó tanto que bajó el vidrio, comenzó a gritarle improperios a la persona que iba delante, levantó su mano, hizo señas con sus dedos allí, pero iba indignado porque el otro paró y no avanzó pudiendo hacerlo en la luz amarilla. Y tocaba la bocina ahí para que el otro saliera de su paso. Bueno, al final cambió la luz, la otra persona pasó, y va avanzando en mitad de cuadra, la sirena de la policía, a la orilla. Y sin decirle nada, lo esposan allí, lo suben a la patrulla y traen una grúa y se llevan el auto a la comisaría y lo meten en el calabozo sin decirle nada. Al rato después llega el oficial de policía, mi hermano Cordones, y le dice, ¿puede irse? Le dice, puede irse. ¿Pero cómo? Le dice, no me van a explicar qué pasó. No, mire, comprobamos su antecedente, no hay problema, puede irse. No, pero dígame por favor, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros estábamos justamente parados de usted detrás de usted ahí en el semáforo, y como le vimos actuar de esa manera, tan violenta, tan impropia, diciendo tantas groserías, pero en el parachoque de su auto, en el vidrio de su auto, habían calcomanías que decían, yo amo a Jesús, Cristo es mi Señor, creen en el Salvador. Entonces nosotros pensamos que usted se había robado el auto. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, ¿no es cierto? Hay una nube de testigos a nuestro alrededor que están mirando nuestro comportamiento. Y la verdad es que cuando no concuerda la conducta con la fe que profesamos, resulta sospechoso. Claro, ¿ya? O sea, debemos tener nosotros un genuino deseo de poner en práctica lo que el Señor nos habla a través de la palabra. No es una escucha selectiva, donde le digo, Jesús, háblame todo lo que tú quieras y luego yo decidiré que voy a obedecer. No, no es así.
El Evangelio demanda más que una reflexión de lo que nosotros escuchamos. Demanda más que asentir que yo estoy de acuerdo con aquello. No, si estoy de acuerdo con todo lo que el pastor dice. Estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice. Es más que una reflexión intelectual. La verdad que el cristianismo es tener una respuesta radical de obediencia a los mandamientos del Señor. Claro, el que dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Debemos andar, vivir como Jesús lo hizo, partiendo desde la intimidad de nuestro hogar. ¿Cómo es nuestro comportamiento si nuestros hijos tuvieran que testificar de nosotros, de cómo nos ven en la privacidad del hogar? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué dirían? Podrían decir, mis papás son los mismos en la iglesia y en la casa. Es lo que deberían decir. Es lo que deberían decir. Y yo sé que de varios aquí lo pueden decir. Claro. ¿Cómo andamos como Jesús vivió cuando estamos en el trabajo? ¿Cómo andamos allí? ¿Cómo procedemos cuando se trata de ganar un poco más de dinero? ¿Nos mantenemos bajo los principios de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Cómo vivimos, cómo andamos cuando estamos en la universidad? Los chicos que estudian en la universidad. Cuando vamos detrás del volante y como esta persona no lo dejó pasar el otro auto delante, o alguien se nos atraviesa y hace alguna maniobra peligrosa, ¿cómo nos comportamos allí? ¿Cómo nos comportamos en un lugar transitado donde hay un solo estacionamiento y había un auto esperando y yo llego y me meto y dejo el auto allí? Seguro no nos va a bendecir la persona, como nosotros tampoco la bendecimos a ella. ¿Cómo vivimos cuando hacemos negocios? En eventos familiares, ¿cómo nos comportamos allí? Cuando estamos en algún evento familiar, con amigos, con compañeros de trabajo. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos de vacaciones? Etcétera. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos recordarán cuando partamos de esta vida? ¿Preferiríamos un funeral católico mejor? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué quiere usted que se escriba en su lápida? Porque usted no va a escribir, ¿ya? Esa lápida. ¿Qué quiere usted que se escriba allí? De su vida. Y lo más serio de todo es, ¿qué quiere usted que le diga a Jesús cuando llegue ante su presencia? Muchos oirán, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y debe ser el anhelo de todos nosotros. El anhelo. Para que así sea, no solo reflexionemos acerca del cristianismo, sino que vivamos una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. No obedecemos porque queremos obtener la salvación, porque jamás nadie obtendrá la salvación como premio por su obediencia. Nadie. ¿Ya? Obedecemos porque somos salvos. Y mi vida de obediencia da testimonio
de aquello, ¿no es cierto? Hay un versículo que quiero leer, un párrafo, Lucas capítulo 6, ahí va a estar para que usted también me acompañe. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. De nosotros, solo de nosotros, depende, queridos hermanos. ¿Ya? Así que les animo en esto. Dios ha provisto todas las condiciones para que vivamos vidas de obediencia. Él nos ha llamado a su reino, nos ha librado de la esclavitud del pecado, Él nos ha dado de su Santo Espíritu, que nos capacita para una vida de obediencia, porque en nuestras fuerzas jamás podríamos obedecer, pero el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, somos templo del Espíritu Santo, Él nos capacita para eso. Y es más, sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. ¿Cuándo se hacen difíciles? Cuando tengo un corazón dividido. Quiero las cosas de este mundo y quiero a Dios. No quiero perder pan ni pedazo. Ahí es cuando se hace difícil, imposible de vivir, ¿ya? Entonces, cuando yo decido dedicar mi vida, consagrar mi vida a Jesús, voy a practicar la obediencia como algo natural en la vida cristiana. Amén.